¿Qué hay? ¿Cómo están? Pues estamos de nuevo nosotros con ustedes, encantados de compartir este tiempo dedicado a la historia del cine, como otras veces, como ya bastantes veces, llevamos ya bastante tiempo con este proyecto, lo que es cierto, ¿no? Bueno, pues un placer estar con ustedes y hablar una vez más de historia y de cine en la historia, de tantas otras cosas. Vamos a compartir el rato con Álvaro Berrocal, filósofo, profesor de nuestra Universidad Católica de Murcia, de Humanidades, Filosofía, Ética, un poco nuestro Guadiana, aparece, desaparece, pero cuando aparece siempre es bienvenido y nos da mucho juego porque sabe muchísimo de todo. Don José María Sesé, doctor en Historia Contemporánea Moderna, profesor de Humanidades también de la Universidad Católica, director de la Cátedra Internacional de Cine y un habitual, un puntal del programa que también va a desplegar toda su sabiduría. Y don Juan Ramón Carbó, doctor, en este caso Historia Antigua, profesor también de Humanidades de la Universidad, y también tiene siempre algún detalle que nos sorprende y nos deja con la boca abierta. Y el que les habla, José Jesús García, también profesor de esta universidad, y bueno, pues aquí en el papel un poco de repartir juego, que ese es básicamente mi papel, porque los que saben de verdad son ellos. ¿Qué va? Nos vamos a decir, sí, eso es captatio benevolenti. Bueno, nos vamos a atrever con un programa, en principio, que puede sorprenderles quizá, que es coger una rama de la actividad humana, como es la medicina. Sanidad es un término que se nos va un poco de mano, ¿no? Porque ahí también implicaría un montón de aspectos que no son fáciles de llevar al cine, primero, y que luego quizá tampoco sean tan interesantes porque no se hacen visibles. Pero claro, los médicos sí, las enfermeras también, los enfermeros, toda la labor que puede ser humanitaria, que puede ser de investigación, o que puede ser simplemente cómo el cine ha ido reflejando la evolución de esa disciplina que es tan vertebral en nuestra sociedad contemporánea. Nosotros damos por hecho que los médicos están ahí y que hacen su servicio, que son estupendos, otras veces nos quejamos de ellos, pero damos por hecho que siempre han estado ahí y no es así, ni muchísimo menos, y ni mucho menos con el nivel de atención del que nosotros, gracias a Dios, podemos disfrutar. Si vamos a hacer una perspectiva histórica, quizá la película, para empezar, está clara, ¿no? Sinué el egipcio. Sinué el egipcio. Curiosamente, adaptación de una novela de un finlandés. Que además así dejamos tranquilo a Juan Ramón ya. Me queréis eliminar hasta que no hagan una película sobre la medicina en la Dacia, empezamos por Sinué el egipcio. ¿Cómo refleja la medicina? La verdad es que... una época en la que ya hay médicos. Es decir, antes no hay nada. Hay chamanes, sacerdotes, emplastos, pero ahí ya hay médicos. El primer referente histórico de una medicina importante es Egipto. Eso está claro. Y yo creo que resulta significativo, ¿no? Que la primera película que se pueda mencionar a este respecto sea una película sobre el Antiguo Egipto y además sobre una época muy interesante de ese Antiguo Egipto, que es el reinado de Akenatón, ¿verdad? Y toda la política exterior que se ve además en la película con la presencia de los hititas, todos los conflictos que había en Mesopotamia, etcétera. Pero bueno, centrándonos en lo que es el aspecto de la medicina, pues sí, efectivamente la medicina egipcia va a ser el referente para lo que luego va a ser también la medicina griega y la medicina romana, que es heredera de la griega, que a su vez es heredera, ¿no? de la egipcia. Pero siempre, incluso en toda la antigüedad, en época griega especialmente, se va a tener el referente de este médico estudió en Egipto, estudió en Alejandría, donde se condensó después todo el saber de aquella medicina egipcia, ¿no? En la gran biblioteca de Alejandría. Pero claro, es toda una acumulación de grandes avances, algunos de los cuales se perdieron después, ¿no? Al término de la antigüedad. Sobre lo que aparece en la novela de Baltari y luego en la película, pues quizá lo que más puede chocar siempre, ¿no? Es el momento, ¿no? De la trepanación, ¿verdad? Es decir, como la gran operación complicadísima que se desarrolla tanto en la película como en el Antiguo Egipto. Que se ve en muchísimas momias. Y en sí. Era una operación no habitual, pero muy, muy utilizada. Y no solo en Egipto, ¿verdad, José María? También en Mesoamérica. Sí, bueno, lo que pasa es que Mesoamérica pero ya mucho más tarde, claro. Pero también antigüedad. Va desequilibrado porque es equivalente a casi a la Edad Media española. Sí, pero es su antigüedad. Es su antigüedad, sí. Sí, en Mesoamérica muchísimo también, sí. Sobre todo mayas. Bueno, ahora que en la época en la que se hace la novela y después se lleva al cine, pues la práctica de esa trepanación pues se refleja, ¿no? Como algo
que aunque la realizase, pues lo más normal era que muriera. De hecho, el trepanador real era casi como el rematador. Y así aparece tanto en la novela como un poco menos en la película, ¿no? Bueno, los egipcios eran buenísimos cirujanos de muertos. Claro. Serían forenses, ¿no? Sí, porque el asunto de abrir con un pequeño cortecito y sacar todas las vísceras para los vasos canopos, como saben, son los vasos en los que se ponían las vísceras, y luego la propia sacar el cerebro por la nariz y tal, para no tocar, porque es fundamental que el cuerpo llegue al más allá. Yo quería añadir además que Sinué es realmente una historia del Antiguo Egipto. Es casi la primera novela que existe, aunque no tiene que ver con la novela de Mika Watari. Pero el nombre está sacado de ahí, ¿no? De la primera novela que existe. Lo tomó porque es un personaje ficticio, bueno, ficticio legendario, no lo sabemos exactamente, ¿no? Pero que sí que se sacó de ahí. Sin embargo, sí que conocemos el nombre de un gran médico, un médico famoso que fue Imhotep, ¿no? El primer arquitecto. El primer gran arquitecto, el primer gran visir conocido del Antiguo Egipto, que fue el arquitecto de la pirámide de Zose, la pirámide escalonada, la primera pirámide, ¿verdad? Sí. Y que fue un gran médico tan grande y tan bien considerado a lo largo de, no siglos, milenios, hasta la época griega, que cuando después lleguen los griegos allí, ya en época helenística, en Alejandría, de todo el reino tolemaico en Egipto, lo van a considerar como una personificación del dios Asclepios, ¿no? El dios de la medicina de los griegos. Luego lo será el Esculapio romano, pero es el primer gran médico, el primer gran referente de la medicina egipcio, ¿no? Histórico. Y la primera película sobre el antiguo Egipto, pero siguiendo toda esa tradición que la película ahora y el libro reflejan muy bien. No se estudiaba la medicina en cualquier parte, se estudiaba junto con el sacerdocio dentro del templo de Amón en Tebas, donde estaba esa escuela, ¿no? Que es donde aprendían a... Al lado de los escribas también. Sí, claro, los escribas también, casi eran los sacerdotes fracasados. La casa de los vivos, la casa de los muertos. Exactamente, todo eso aparece muy bien reflejado. Yo creo que eso va a ser, creo que es uno de los aspectos interesantes y que hacen bastante cinematográfica, la figura del médico, porque como otras profesiones es una figura que ha sido casi gremial, que se ha aprendido en pequeños grupos, con tradiciones casi mistéricas, casi de transmisión secreta, y entonces eso yo creo que lo hace muy cinematográfico, ¿no? Ha pasado también con otras profesiones, la cantería en la Edad Media, ese tipo de cosas, pero que la medicina también ha tenido ese toque casi de sociedad secreta, que creo que tiene que ver con ese... Y yo, para no liarnos mucho más, yo solo querría decir una cosa más de... si queréis añadir vosotros, por supuesto, mucho más. Pero una cosa que sí que refleja muy bien es la práctica del médico que quería adquirir conocimientos, que quería investigar medicina, y entonces era un médico itinerante y se dedicaba a viajar a otros países para aprender, cosa que va a hacer Sinué porque viaja hacia la zona de Mesopotamia, viaja a Babilonia, viaja también incluso hacia la zona del Imperio Hitita, que es donde vuelve luego con un puñal de hierro que se lo enseña ya a Horemheb, ¿no? Interpretado por Víctor Mature, y dice, mira, ellos tienen este metal nuevo, nos van a destrozar, ¿no? Porque nosotros tenemos de bronce. Viaja incluso a Creta, a la civilización minoica, y es que va aprendiendo, ¿no? La medicina en distintos lugares y va practicando, ¿no? Y va adquiriendo todos esos conocimientos. Sus avatares personales ahora nos interesan, en la película y en la novela están muy bien expuestos, están muy bien ambientado, pero ese proceso de aprendizaje, cómo va mejorando su capacidad de la medicina, su relación con los pacientes, la verdad es que es una novela y una película maravillosas. Que no es lo mismo tener ese hilo conductor del médico que el hecho de que en otras películas sobre Egipto aparezca ocasionalmente un médico. En este caso, además, es un sacerdote. Claro. En este caso creo que es la primera vez, vamos a hacerle un homenaje al médico de pueblo y tal, que lleva el primer maletín de médico, porque va con una bolsa colgando que la desenrolla y tal. Es una cosa bien, que es el primer maletín de estos que hemos visto a los médicos de pueblo, que somos de pueblo, y llegando con el maletín. Y otra cosa que, hombre, la pinta no es muy egipcia con su pelo y tal, no sé qué, pero sí que los que le rodean sí que está bastante bien. Tampoco es muy histórico lo del asesinato en masa y luego Horemheb haciéndose con el poder, pero bueno, en general creo que es un buen inicio de lo que es una... Y curiosamente, una de las películas mejores sobre el Antiguo Egipto es sobre un médico, con lo cual yo creo que hemos empezado... Con una medicina muy ligada a la religión, muy ligada al sacerdocio... Bueno, en Egipto y muy... en la antigüedad. No, en la antigüedad en general, y muy ligado a experimentar, porque realmente es la manera de ir incrementando el conocimiento. Imagino que buena parte, no lo sé,
pero imagino que buena parte de ese conocimiento se obtendría en los campos de batalla, es decir, a través de los soldados, cómo curar heridas, fracturas... Una cosa muy curiosa, tú que eres otro experto del Antiguo Egipto, seguro que lo sabes también, es que los egipcios al principio creían que la facultad del entendimiento y del razonamiento estaba en el corazón, no sabía en el cerebro, y sin embargo, en base a ver las personas que recibían... Por eso el cerebro no se conservaba. Claro, se extraía. O sea, lo importante del corazón, que era en el que residían las culpas o las cosas justas, y era el que se pesaba, ¿no?, en la balanza de Maat, ¿no?, en el juicio de Osiris. Pero lo que sucedía con esto es que cuando vieron los campos de batalla alguno que recibía un golpe y se quedaba pues un poco tonto, dice, a ver si es que va a estar en el cerebro y no va a estar en el corazón la facultad de pensar, ¿no? Y fue pues casi en la época del Medio y Nuevo Egipto, en la época final, cuando ya se van a dar cuenta de eso, ¿no? Lo que pasa es que ya está la tradición religiosa extendida de que lo que hay que conservar es el corazón, etc. Y también es muy interesante que casi la primera persona que ha sido divinizada, que no fuera el faraón, fuera precisamente un médico. O sea, eso también es interesantísimo. En Grecia y Roma no tenemos una película equivalente, no tenemos un relato equivalente en absoluto. Aparecen de vez en cuando, igual que en otras películas egipcias, aparece algún médico griego, físico, ¿no? El físico griego, el físico hasta romano. en la serie de Carlos V y tal todavía está el físico. Bueno, aunque en la Edad Media se empieza a llamar a veces galenos, ¿verdad? Sí. Por el gran médico romano. Pero es curioso que Hipócrates no tenga, ¿no? Es una película porque el juramento. Hay una película que se llama Hipócrates, pero que no tiene nada que ver, es actual. Es actual. Es verdad, tienes razón. Sí. Pero que realmente es un personaje interesantísimo, así como Pitágoras, Platón, tal, en fin, hay cantidad. Aristóteles, Sócrates. Hipócrates todavía se sigue haciendo el juramento hipocrático. Yo además estaba en la graduación de medicina de varias promociones, entre ellas la de mi hermana, y es muy impresionante, todos jurando ahí el juramento hipocrático. Es bonito. Y además Galeno figura que es la figura de referencia hasta el Renacimiento. De hecho, porque va a ser el transmisor. Ahora es sinónimo de médico. ¿Lo ha dicho Galeno o no hay más que hablar? Es el manual. Es lo que va a quedar, ¿no? Y eso cuando se pueda volver a leer. Porque en vemos la Alta Edad Media, vemos la figura del médico en la corte, lo vemos en los palacios, no lo vemos en las casas y desde luego no lo vemos en los hospitales porque realmente no hay nada que se pueda considerar equivalente a un hospital en esa época. Película, pues eso, junto a los emperadores romanos, se ha puesto mal. O cortándole a Petronio las venas también. Es verdad, al final. Hay un galeno ahí. Es cierto. Pero hay cosas que... Es un suicidio. Sí. Suicidio asistido. Aparecen curanderos en Gladiator y en todas estas películas que les curan un poquillo y tal, pero no son médicos de... Para los gladiadores, para alguna herida, pero es simplemente eso, intervenir... es colateral. Totalmente, no nos permite decir, mira, sí, aquí sí se reflejaba lo que era el estatuto de la medicina. De todas formas era una figura un poco, también hay que entender que es distinta al concepto que tenemos de médico. Me estaba acordando, por lo que decía José María, del juramento hipocrático, que el juramento hipocrático dice específicamente que no llevaré a cabo labores del cirujano. El médico no llevará a cabo las labores del cirujano, ni de la comadrona, ni haré las sangrías, es decir, el concepto que ahora tenemos de médico, que probablemente es un médico muy asociado a la cirugía, y el concepto que los egipcios tenían de médico, que estaba muy cercano a la cirugía, en Grecia sí estaba un poco disociado entre el cirujano y el médico. También a lo largo del tiempo... Los barberos, ¿verdad? Los barberos podían ser cirujanos, e incluso el primer colegio... Sí podían, porque los cirujanos decían, este es barbero, cuidado. Y en el siglo XVIII se distingue muy bien, el primer colegio que hay es de medicina y cirugía. O sea, de tal manera que ambas cosas van... Bueno, de hecho son... No vamos a ponernos en plan especialista, pero son dos cosas un poco distintas. La cirugía, de hecho, es el fracaso de la medicina. Claro. O sea, cuando has fracasado médicamente, entonces tienes que abrir, cortar y tal, que eso es en plan fontanero, ¿no? Y tú que lo conoces bien, creo que los ingleses todavía hacen la diferencia entre consultant y surgeon, ¿no? El médico consultivo y el médico cirujano. Pero bueno, estos son ya disquisiciones que... No, pero es verdad que en la antigüedad... En Grecia se diluye un poco. Se diluye, como otras muchas cosas que Egipto tenía y que sin embargo el mundo clásico no... Incluso el papel de la mujer, que era mucho más amplio en Egipto. Que en Grecia. Sí, que en Grecia. En Roma no. No, en Roma no, pero que en Grecia sí. En Grecia la mujer está absolutamente... No pintaba nada. Entonces... Salvo Aspasia. Y luego Hipatia en Alejandría, que esa ya no es... Pero eso ya es Roma. Esa es romana. Bueno, romana además pasada. Volvemos a encontrar a los médicos ya en el momento de las grandes epidemias de peste de la Edad Media, y ahí está la otra gran película que decíamos, el primer hito es... Sinué, segundo es El médico, ¿no? Sí, que además ha sido bien reciente. Otra novela. En la novela sí que es muy leída, pero la película ha sido... De hecho, han hecho
les supo poco y han recogido todo el metraje y han hecho una miniserie. 180 minutos. Sí. Para mi gusto excesiva. Sí, La película mejor que la miniserie. Y aún para mi así, gusto excesiva, como adaptación del libro, pues pierde bastantes cosas. Bueno, pierde todo el viaje, por ejemplo, ¿no? Que es una constante en este tipo de novelas, que es el aprendizaje del viaje, el paso por el desierto y tal, ya hasta que llega a Islamabad y todo esto. Aquí tenemos un personaje que es un niño que ve morir a su madre, un niño inglés de una época medieval, un poco indeterminada. Sí, digamos siglos XII, Siglo XIII. XI, Sí, Sí, por ahí, XI, sí. en unas condiciones de pobreza tremenda, y entonces le llama tantísimo Sí, la atención 12, sí, que sí. aparezca una especie de charlatán embaucador, pero al mismo tiempo que parece que sí que tiene algún tipo de remedio, pero que no consigue curar a su madre. Que a Eso veces es lo nos que le recuerda queda. también al que va a aparecer siempre luego en las películas de western, aquel Claro, charlatán vendiendo que va con el remedio carro milagroso. vendiendo las pócimas. Los brebajes y las Y el pócimas. crece, recuerda y el mucho a ese. crecepelo, que Sí, no, sí. ahí me quedé yo en una película del oeste. Pero este sí que nos lleva a un lugar histórico que eran las escuelas de Persia, donde está Abendsira, Exacto, Avicena. Avicena, Avicena, efectivamente, otro medio histórico famoso. con Ben Kingsley en el papel de Muy buen de papel. Avicena. Otra cosa es Y que se ve sea... cómo se enseñaba la medicina, Sí. etcétera, etcétera. Bien, Creo- yo creo que bien. También Creo que- sacerdotal, en cierto Sí, sentido. un tanto Y que exagerado. perdón. No, iba a decir que un tanto exagerado, porque siempre el mundo musulmán de la Edad Media se le intenta dar un gran auge, precisamente porque actualmente quizá no sea tanto, pero muy bien centrado. Sí. O sea, yo creo que alguna pasadita sí hay de alguna enfermedad que solucione y tal, Mm. un poco tal, pero en general sí que está muy bien visto. Y sobre todo ese sabio que ha recopilado todo, que hicieron muy bien los árabes, como Averroes y otros musulmanes. Con clientela que Con viene de clientela todas partes de del todas mundo, porque partes, reconocen ese con magisterio. una escuela, una especie de madrasa ¿no? Solo de médicos, ligada también a la sabiduría, con pensamientos filosóficos. Y que se reconoce heredera de toda la tradición bizantina, ¿eh? Sí. Y, de toda Y la por lo tanto tradición griega persa. y persa. Y griega, claro. Sí, sí. En ese sentido Y creo que la griega película es muy egipcia, buena y el papel, y Ben Kingsley, pues como siempre, borda sus papeles y lo hace muy bien y tal. Luego ya tienes las intrigas y tal. Sí, pero bueno, en los aspectos médicos, por ejemplo, lo que dices tú, se refieren a la enfermedad del costado, que es de lo que muere la madre del protagonista, ¿no? En la enfermedad del costado, claro, no le pueden poner el nombre todavía, ¿no? Pero Claro. es el apendicitis, Sí, clarísimamente. Sería una peritonitis. Y, claro, y realizan la operación y con éxito y todo, realizando unos estudios anatómicos sobre los cadáveres, que era una cosa pues absolutamente anatema, ¿no? Claro, que es una cosa que para nosotros puede, como consumidores normales de a pie, como ciudadanos normales, nos puede llamar la atención el hecho de que no es en absoluto fácil trabajar con un cadáver, precisamente por el carácter religioso que tiene la Exactamente. práctica Es el templo y del propio del alma, cuerpo ¿no? humano. Tanto en el Islam como en el cristianismo. Obtener permiso para trabajar sobre un cadáver es una cosa En el totalmente cristianismo es extraordinaria. espectacular. Claro. Sí. Esa censura, ese veto, es muy rígido y muy pocos tienen acceso legal. Otros era acceso ilegal, por supuesto. El verano pasado estuve en el monasterio de Guadalupe en Extremadura y tienen un permiso especial del Papa a los monjes jerónimos en el siglo XVII para que pudieran trabajar con cadáveres y abrir, lo cual es impresionante en pleno siglo XVII. O sea, que el tema no es sencillo. Y por otro lado, lo que decías tú de la dificultad que tiene el diagnóstico. Claro, es decir, la medicina hasta hace bien poquito ha trabajado sobre síntomas. Claro. Y esos Bueno, y síntomas... además síntomas observables a simple vista. Efectivamente. Claro. una Además, cosa- esos síntomas descritos de una manera tremendamente vaga, muy genérica. Es decir, yo recuerdo las listas del Hospital de San Juan de Dios, que murió de fiebre. Pero fiebre producida por qué? Fiebre, dolor de costado o una denominación simpática es murido de un insulto. De un insulto. De un insulto, Caray. que viene a ser aproximadamente un ataque cardíaco, ¿no? Es decir, como dice feo, ¡ay! Le da ahí pues un insulto, le dio un ataque fulminante, malos- o un ictus, o un ataque cardíaco o un ictus, ¿no? De malos Pero una cosa humores. muy vaga. Claro, pues ya estamos en el mundo cristiano, 4 humores son los que rigen el cuerpo, y si esos humores se desequilibran, o sanguijuelas, que esas sí que han aparecido en muchas películas. En esta aparecen también, en la del médico. Aparecen las sanguijuelas. Claro, Y sangrar, o sangrar, sangrar que aparece con en las cantidad. lancetas y a soltar. Y ahí sí que te pones de mal humor. Sí, Sí, ahí el humor. En los malos humores se convierten en mal humor. Aparece también la operación de catarata, Sí. Sí. como la realizan ahí. Sí. Que bueno, sí, no sí. es histórica.
No, tampoco es histórica lo del apéndice, ¿no? Porque del periodo no es histórica. Cuando me refería a que hacen cosas que no son propias de la época, una es la operación de cataratas. Cataratas creo que es principios del 19, la primera... Sí, no, y la apéndice igual. Pero bueno, sí que queda reflejado, yo creo que muy bien todo eso. Y volviendo a la Europa, digamos... La peste. Bueno, mezcla de Europa y Oriente sería el nacimiento de estos primeros monjes hospitalarios que tienen que tampoco tienen una película clara, así como los templarios. Solamente para ambientar al espectador lo que era esa parte del monasterio dedicada a la atención sería un poco el nombre de la rosa, la botica, y el hermano que es boticario porque es de quien depende la elaboración de las sustancias. Pero era más la farmacopea, la recopilación. pero como se juntaban esas dos estancias, la que se dedicaba a la botica, la que se dedicaba un poco a descansar los enfermos, el infirmarium, bueno, pues si se quieren hacer un poco idea de cómo sería ese espacio, bueno, pues podría servir, ¿no? Recuerdo yo con unos remedios graciosísimos. La relación a los caballeros hospitalarios de San Juan. No sé si en el Reino de los Cielos aparece un hospitalario, pero dando mandoblazos más que... Sí, no, eso seguro, pero... creando enfermos que más curándolos. Mandando al hospital. Pero son enemigos. Va con Liam Neeson ahí al lado y hace el viaje juntos, que ya dijimos en su día que es muy interesante, que sale de donde salían los cruzados, de Sicilia y tal, pero no se le ve especialmente dedicado a las labores hospitalarias, pero sí que en el mundo de la enfermería, por ejemplo, se les tiene como unos antecedentes a los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que luego a su vez acaban siendo caballeros de Rodas y luego caballeros de Malta, ¿no? Con lo cual ha habido mucha evolución, ¿no? Luego esa es otra, que también muchas veces ha costado identificar cuáles son los remedios, ¿no? Porque claro, la denominación que emplean cuando uno ve la lista de una farmacia y ve uña de la gran bestia, cuerno de rinoceronte, sangre de dragón, que parece ser que la sangre de dragón era la savia del árbol, ¿no? Del drago. Del drago. Sí, qué curioso. Roja. Entonces, pues eso también nombres latinos, cuando en la lista aparece tal... ¿Eso qué es exactamente? ¿No? Pues no siempre está claro, ¿no? Había que traer... Pero es verdad que no es tanto la medicina como el espacio en el que se desarrollaba ese inicio de esa práctica en la que hay uno que, bueno, observa, toma nota, ve que este síntoma con esto se va curando, que si la sangría corrige o no corrige el desequilibrio de humores. Y que luego cuando es una medicina que no está practicada desde el ámbito religioso, siempre va a estar bajo sospecha que debe ser brujería, ¿no? Y eso ha aparecido tanto en el mundo musulmán, se ve en la película del médico, y luego se ve en el mundo cristiano. Yo estaba recordando ahora, por ejemplo, la miniserie que hicieron Un Mundo Sin Fin, la continuación de Los Pilares de la Tierra, que por ejemplo se ve allí el hospital de Kingsbridge, ¿no? Y cómo las enfermeras, ¿no? Se supone que ya son allí, pero son religiosas, son las monjas, ¿no? del convento, cómo están atendiendo. Y cómo la protagonista que está allí también haciendo aquello, pues es una que inmediatamente cuando realiza determinadas prácticas, inmediatamente ya está aquí el monje que lo caracteriza de aquello que es una cosa de brujería, tal, para explicar los castigos que se están abatiendo sobre la localidad y sobre todas partes, que en este caso la peste negra, ¿no? Lo que aparece reflejado. La peste sí que aparece en muchas... Sí. Como enfermedad, sí. De todas maneras se pierde, con el inicio de la Edad Moderna y el final de la medieval, se pierden esos focos que fue Alejandría o que fue... porque, por ejemplo, estaba recordando una novela que leí hace mucho tiempo que es El Faro de Alejandría, que es también una mujer que se hace pasar por un médico para ir a estudiar a Alejandría, y esos focos de medicina, que eso se pierde lógicamente con la invasión musulmana, y en el caso de los musulmanes también se pierde posteriormente. Entonces, en la Europa, no sé si pasamos a la Europa moderna, porque el medieval no... En la Europa moderna, yo realmente, que la única película que conozco sobre un médico, toda la película, es Restauración, ¿no? Yo conozco otra, pero lo que pasa es que ya no practica la medicina, sino otra profesión distinta. ¿Cuál es? Vamos a hablar primero de restauración. Que es lo importante. Restauración ¿Es la del personaje? Sí. Yo no me gusta la película como tal, porque realmente es una película un tanto excesiva, ¿no? En todos sus planteamientos, incluso sus planteamientos de dirección artística. Son unos decorados excesivos, una peste excesiva y una miseria. Y un papel de Robert Downey que tampoco se luce. Que tampoco. Además muy suyo también, ¿no? Medio borracho, medio tal, que primero es médico del rey, bueno, primero empieza tal, le llevan para que sea médico del rey, y al mismo tiempo pues luego ayuda a los más necesitados. Pero sí que se ve, que es lo que se trata en esta sesión,
se ve bien lo que es un médico del siglo XVII, ¿no? En pleno momento jacobita, digamos. Y con otra gran epidemia de peste, sí, con 1666. Es la época de Carlos II, la restauración, por eso le doy el nombre. Y por lo tanto, pues sí, es una época extrema de las pelucas, todavía no las pelucas blancas, sino las negras estas, que es en la época del siglo XVII. Pero sí que ya hay una búsqueda de una realidad médica verdadera, ¿no? De qué se puede solucionar en esa época de verdad un médico, como en el instrumental médico que llevaba, la poca salubridad que tenían los hospitales, etcétera, ¿no? Los hospitales en el cine no se podrán reflejar, los hospitales de esa época, jamás bien, porque no se puede incluir el olor, porque debían oler, igual que debían oler a demonio, aquello, Oye, a lo infierno. mejor lo acaban inventando, sí, ¿no? Bueno, sí, pero de momento no lo han inventado. Que vayan soltando allí. Nosotros conservamos en España una serie de hospitales perfectamente conservados, de estos en cruz, desde el Hospital de la Santa Cruz de Toledo al famosísimo hospital que ahora es Hostal de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela, y ahí se ve que una de las cosas fundamentales era la habitación común inmensa, con unos ventanales espectaculares para airear, y luego también el cristianismo, porque lo que se trataba es que en el centro, justo donde se cruzaba, ahí se celebraba la misa, y todo el mundo lo veía desde la cama, ¿no? Entonces, esos son dos cosas que actualmente no son prioritarias. Y si algún espectador se quiere... Los hospitales como lugar de buen morir. Sí. O de mal, pero en el caso de morir. Bueno, al menos atendido. Claro, ¿no? pero que muchas veces la sensación que provocaba el hospital era decir, bueno, voy a entrar con una enfermedad, voy a salir con 4. Claro. Porque me van a poner al lado de uno que no saben lo que tienen y es contagioso, pero porque la noción de contagio es muy vaga todavía en esa época. Todavía ocurre en hospitales, que hay gente que se ha enfermado en el hospital. Claro, o sea, de infección hospitalaria. La famosa enfermedad del quirófano. Aquí en Murcia había una coplilla que decía 4 cosas tiene Murcia y de 3 me libre Dios: el hospital, la cárcel y la Santa Inquisición. Entonces, una de las que la gente hacía yuyu, cuidado, es que te van al hospital y dices, cuidado, veremos a ver si salgo de ahí. Y el Hospital General de Murcia, por si alguien no tiene la referencia, habrá muchos que sí la tengan, estaba justo donde está actualmente la delegación ya no es delegación, anda que vivo yo también una época, la Consejería de Hacienda, a continuación del Instituto Cascales, y de hecho, bajo el suelo de la Consejería de Hacienda, si alguien se fija, hay una claraboya, se pueden entrever los restos del hospital, los restos del siglo XVI, del Hospital de San Juan de Dios, que estaba concebido de cruz griega, que era el momento. Claro. El momento es que luego no pudieron por una serie de circunstancias que no vienen al caso. He citado 2 antes, pero hay muchos más en España que se conservan perfectos de cruz griega. Entonces, restauración, y tú querías citar otra película. Otra. ¿Cuál? Capitán Blood. Sí, era médico. No, además era médico. Es en la misma época. Sí. Segundo, cuando él atiende a uno. Atiende a un jacobita. Exactamente. Entonces lo proscriben por eso y se ve obligado a huir de Inglaterra y se convierte en pirata. Se acabó su ejercicio de la medicina. Errol Flynn, porque ya es todo de piratas y espadachines. Pero lo que iba. Por si alguien no conoce de estos espectadores, los jacobitas eran los pretendientes Estuardo a la corona inglesa desde María Estuardo y tal. Y siempre pues había intentos de conspiración y tal, sobre todo desde Escocia, donde eran ellos originarios, aunque estaban refugiados en Francia. Y ahora que has dicho Capitán Blood, me he acordado de Jan Napoleónica, Master and Commander, también es un médico. También es la historia de un médico, al fin y al cabo. O es pseudo-Darwin, ¿no? Sí, porque es médico, se ve la cirugía de combate. Es humanista, es músico, bueno, es un humanista, ¿no? Ahí es donde se ve pues la gente culta, ¿no? Que tenía ese ejercicio de la profesión médica, ¿no? Y cirujano, más bien incluso, por hacer esa distinción que decíais antes, pero que además que no solo eso, porque lo ves y de repente tiene unas inquietudes naturalistas de conocer la naturaleza, biología y botánica también, pero luego además es un músico excepcional, ¿no? La música que va acompañando toda la película es fantástica. Hombres cultos de ese momento. Pero entonces, pues es lo que debe ser, ¿no? Lo que era antiguamente el ambiente universitario, ¿no? Esa especialización que ha ido acabando progresivamente, pues con una perspectiva tan amplia. No, y como decía, sí, pero la NECA no te permitiría. La NECA no lo permite. No te permitiría esa visión tan amplia. No, usted está muy disperso. Está muy disperso. Como decía Chus antes,
decía que nos falta el olor en Master and Commander. Yo creo que la cirugía de combate naval creo que está representada de una manera brillantísima y faltaría quizás olerlo. Pero como el material, cómo se mueve de un lugar a otro con los bandazos del barco, el serrín, acordad de aquella escena, él pidiendo más serrín en el suelo, o sea, una cosa que hay que espectacular. Y hay una trepanación. Que los espectadores, si quieren, que se fijen en el instrumental médico de la época, porque ver un médico de la época, abrir el maletín y sacar lo que te va, lo que va a usar contigo, eso debía ser muy potente. Y antes del cloroformo ya ni te cuento. Pues el famoso palo en la boca y grita lo que quieras. Sobre todo en el 18 ya, las sierras de amputación, como mi padre traumatólogo tengo que... Las sierras de amputación se les ponía apellido por los segundos que tardaban en cortar un fémur. Entonces una sierra 8 era que en 8 segundos seccionaba un fémur. Es una cosa espectacular. No quiero ni pensarlo. Yo habría preferido no saberlo. ¿Verdad? Pero eso ha sido histórico. Sí, es una cosa... Eso ha sido así. Oye, un dato importante. Se ve muy bien en la película porque le tienen que hacer una amputación a un guardia marina, ¿no? Guardia marina, el más jovencito de todos, es un niño. Sí, pero así eran los guardiamarinas. Y le amputan el brazo y lo lleva el chaval además con un estoicismo perfecto. Y luego también, sobre todo, se ve la trepanación, que es un momento en el que está toda tripulación alrededor callada, observando aquello y diciendo, esto es ciencia ficción lo que está haciendo este hombre, ¿no? O sea, la consideración que tienen al médico por decir, sabe, y no solo de lo suyo, sino de otras muchas cosas. Y entonces toda la tripulación, ignorantes en todos los aspectos, salvo en el del manejo de la nave, lo ven como una persona que está haciendo algo que se escapa a su entendimiento. Igual que en el momento de la autocirugía, que todos se ponen alrededor a ver cómo el cirujano se está operando a sí mismo, se está dando unos puntos en el vientre. Con el espejo lo están moviendo. Eso hemos visto aquí en Eastwood mucho. Sí. Hasta ya. Hace poco leí, me ha venido otra vez por lo de restauración, que algunas escenas de la película de restauración están inspiradas en los famosos cuadros del siglo XVII barrocos, las famosas lecciones de anatomía. Pero curiosamente estaba pensando que la lección de anatomía de Rembrandt, mira que es bonita, y esto no ha dado lugar a una película espectacular, y hay películas sobre Rembrandt. Rembrandt tiene 2 lecciones de anatomía, pero hay otra que no tengo identificada, parece ser que sí, que es estar mirando y el médico rebuscando, mostrando, enseñando. Que hay personajes de la Edad Moderna espectaculares en ese sentido, incluso no médicos, sino científicos como Linneo, que ha sido el que ha inventado los simbolitos estos del espejo de Venus para las mujeres y el escudo y la flecha o la lanza de Marte para los hombres, o 1000 cosas, el que los animales y las plantas tengan 2 nombres en latín, que les identifiquen en todas partes. Pues Linneo no tiene película, y fíjate que tío más interesante, un sueco que se cambió hasta el nombre, Linnaeus en latín, ¿no? Que escribe en latín, además. Esto, lo que tú decías de los sabios, totalmente. Y hay muchos médicos así interesantísimos, yo creo, en toda desde el Renacimiento. Sí, porque además, claro, si ya lo estamos diciendo, es que muchos de estos médicos, bien por vocación o bien por necesidad, tienen que viajar. O van acompañando un ejército, o van buscando formación, o lo que sea. Entonces son gente de mundo, gente que realmente... O van buscando clientes. Aquí no hay negocio. Los papas tenían un médico buenísimo, Carlos V llegó a tener un médico también. Y otra cuestión en el que se ve también, lo que pasa es que yo no recuerdo que se haya visto en alguna película, seguro que sí, la cuestión de la excepción a los judíos en España, porque no había médicos. Y los físicos, que es verdad que se les llamaba así, algunos judíos tuvieron permiso, porque si no... Sale muy bien en la serie Isabel la Católica. Eso me iba a decir. Sí, en la serie Isabel la Católica sí sale. Y sale los problemas por ser judío y tal, y que los reyes dicen que ni de broma, que lo que hay que hacer es atender a Isabel. Y sí sale, sí. Y es más, sale tanto que da la impresión que los únicos médicos que había en España eran judíos. Es verdad. Que sale mucho, sí. Pero yo creo que es de las pocas veces que lo he visto tan claro. Una película del siglo XVIII que sí que está centrada en este caso no tanto en el médico como en una enfermedad, pero da lugar a mostrar el trabajo, es La locura del rey Jorge. Una película que tiene su punto divertido, el protagonista yo creo que lo hace muy bien, pero claro, es un caso de una enfermedad real, la porfiria. El rey Jorge es al que le toca ser el que pierde las colonias de los Estados Unidos, pero esa orina azul, esos síntomas, cómo se le trata, también está ahí, aparece, yo creo que bien, ¿no? Para la época. Hay otra que es el húsar en el tejado, que es una epidemia de peste en toda la Provenza y en Francia,
que aunque no explica mucho, sí que explica cómo se va avanzando la peste. No salen personajes médicos muy importantes, aunque sí hay una cuarentena, por ejemplo, en un sitio. ¿Sabéis dónde se ve bien, creo yo, un médico del siglo XVIII? En la serie Versalles. Sí. Porque es este médico que se gana un cierto prestigio, es llevado a la corte y el hombre está angustiado todo el tiempo porque dice, como no cure bien a la reina, como no atienda bien a la reina, como no atienda bien al rey, me van a dar pa'l pelo. Y el telón de fondo es que él tiene una hija que quiere ser médico y lo que tú decías antes, ¿no? Una mujer dedicada a médico. Y lo dice, desde el primer capítulo le dice, usted no digas que me estás ayudando porque eres mujer. Y hablando de series, hay otra serie magnífica para la medicina que es Outlander, que es realmente es una serie un poco fantasiosa, porque estas cosas que ocurren en Escocia, que apareces en otro siglo, como Brigadoon y tal. Es una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que aparece en pleno siglo XVIII, precisamente en las luchas jacobitas, justo antes de Culloden y todas las batallas entre escoceses e ingleses. Y tiene que valerse y hacerse pasar por una especie de curandera, porque sabe un montón. Claro. O sea, sabe que eso que tiene, porque está en pleno siglo XX, pero en el XVIII, es tal. Y entonces tiene que hacer ver que lo palpa y que dice, esto va muy bien. Y saberse la composición farmacéutica de las pastillas del siglo XX para buscar esas plantas, ¿no? O sea, una función interesante, porque de hecho todas las medicinas vienen de plantas, muchas de ellas, ¿no? Con lo cual es buscar el origen de... Es interesante por ese lado, ¿eh? De hecho, me ha gustado mucho la ambientación del 18, de los clanes escoceses. A final del 18 es cuando ya lo que tú apuntabas para el 17 va cuajando, que es la profesionalización del médico. A final del 18. Eso, hacia el 19. Hacia el 19, efectivamente. Lo que ya en el 17 la revolución científica parece que va alumbrando esa especialización y esa profesionalización, lo hemos dicho en el 18 va a cuajar. Con Napoleón, Master and Commander es un poco posterior a esto que acabamos de citar, y ya es época napoleónica. Sobre todo cuando la Revolución Francesa inicia un proceso de secularización de los hospitales, las monjas se van, entran enfermeros y entran médicos, y eso ya es un espacio clínico puro y duro. Entonces ahí ya sí que aparecen figuras de enjundia, ¿no? en el espacio médico, en el espacio hospitalario, y hay películas que sí reflejan esa labor, ¿eh? Sobre todo a mitad de siglo, como Florence Nightingale, ¿no? Efectivamente. Que es la gran inventora de la enfermería, ¿no? Hay 4 películas sobre Florence Nightingale, hay 2 que son silentes, o sea, son mudas. Una se llama La Cruz Victoria, la otra no me acuerdo cómo se llama. Luego hay 2 sonoras, una que se llama, no fue traducida en España, se llama El Ángel Blanco, traducido, White Angel, y la última sí que es famosísima. La otra hace de Florence Nightingale, Kay Francis, y de esta Anna Neagle, y se llama, como siempre se le conocía a Florence Nightingale, la dama de la linterna, ¿no? Porque por lo visto iba con la linterna. Entonces, en la guerra de Crimea, Florence Nightingale organiza el primer sistema de enfermeras en el que se ha inspirado la Cruz Roja, y que por cierto tienen un toque casi de monjas en el tocado. Eso ha hecho porque querían recordar a las que siempre habían hecho, que eran las monjas, aunque ella era anglicana, y en la facultad de enfermería que tanto quiero y que son tan humanistas, pues hay cantidad de referencias siempre a Florence Nightingale, y es un personaje muy conocido en Inglaterra, y yo creo que en toda facultad de enfermería. Y fíjate que otro gran personaje ligado a la guerra y a la medicina y al dolor humano, como es Henri Dunant, el fundador de la Cruz Roja, yo no recuerdo que tenga yo creo que no tiene una película que haga justicia a la aportación que ha hecho. No. Ni serie. Y de hecho, serie tampoco. Que era suizo. De hecho, estas películas quedan muy antiguas. Bueno, he de decir que sí hay una mini película, no iba a decir miniserie, pero es una película para la televisión, que se llama así Florence Nightingale también, de hace poquito, de hace nada. Pero es que la televisión está recuperando estas historias y las está haciendo muy bien con miniseries o con mini películas. Los biopics, que además ahora se sabe hacer muy bien, sobre todo si es inglesa, es de la BBC, el ropaje, todos los accesorios, lo que decíamos, el instrumental, cómo era la anestesia, cómo era. Yo creo que ahí hay mucha... Es un espacio, estamos en el espacio europeo porque es donde la medicina se está encaminando hacia un saber fundado en la experiencia y en la reflexión científica. Sí, pero sales de allí y... Claro, si nos ponemos a pensar, ¿hay algo en la India? ¿Hay algo en Japón? Vete a Estados Unidos, vete al oeste. En Japón sí que hay películas de Kurosawa en la que salen médicos. Sí. En Japón existe, lógicamente, como en todos los pueblos, su medicina tradicional, pero enseguida
se empezó a hablar del Rangaku Jutsu, que significa el saber holandés. Y el saber holandés no era más que la medicina, que los primeros holandeses que llegaron por Japón empezaron a distribuir o a enseñar a médicos locales, que estuvo prohibido durante algún tiempo, pero luego ya se fue implantando. Pero también estaba muy asociado, en Japón la medicina estuvo muy asociada primero al sintoísmo y luego más tarde al budismo, ya siendo exclusivamente budista. Los médicos eran monjes budistas hasta la llegada de los holandeses, pero la medicina es un producto occidental importado. Allí es un producto importado. De hecho, hay muchas películas de médicos europeos. Claro. Estoy pensando en Velo Pintado, por ejemplo, la célebre novela de Somerset Maugham, que ha sido llevada 2 veces al cine, el 33 con Greta Garbo, nada menos, y luego la famosa del 2006, creo que está Edward Norton, y creo que ella es Naomi Watts. Naomi Watts y... que es un médico en Indochina, etcétera, en China. Incluso en esa categoría podríamos meter al padre Damián de Molokai. Claro, que del siglo XIX. Y además dedicado a los precisamente a los leprosos en una isla de la increíble archipiélago de Hawái, que todo el mundo surf y cosa tal. Había una isla de leprosos a la que fue el padre Damián. Que está a 30 kilómetros de Oahu, ¿no? Donde estaba Pearl Harbor. Sí, de Honolulu y tal. Y ahí murió. Bueno, le han hecho ahora mismo hay una fiesta en Hawái, aparte del 4 de julio por la independencia y tal, hay una fiesta local de las Islas Hawái, del estado de Hawái, que es el Padre Damián, se llama la fiesta del Padre Damián. Hay una película española, ¿no? Sí, Molokai. La isla maldita. Conozco otras 2 que se han hecho. Hay una americana esa es junto con la Mies Smucha y Balarrasa. No admite comparación. Ahí estamos hablando de los últimos de Filipinas, Molokai, y ya prácticamente... Eso es toda una época que es imposible. Nos falta citar Raza, ya prácticamente. O el santuario no se rinde, o si no vean Alcázar. Y lo que decíais que en el cine japonés sí hay algunas películas sobre médicos. En Kurosawa sale un par de Barbarroja, estábamos hablando antes de Kurosawa. Barbarroja con el Mizoguchi también tiene otra vez, en una de sus muchas participaciones con Kurosawa, ¿verdad? Y ahí interpreta él al médico, es un médico rural, se ve muy bien la relación con los pacientes, que tiene él, y se establece además un dualismo, porque el otro protagonista de la película es un médico que está estudiando cerca más bien de la corte, es de clase alta, y que lo que quiere es aspirar con sus ambiciones a ser el médico del shogun y tal, ¿no? Y entonces las prácticas, por así decirlo, en el pueblo se las envían a hacer allá a ese pueblo, ante lo cual él dice, ¿pero qué voy a ir yo a un pueblo si yo quiero estar aquí trabajando con los médicos importantes? Y entonces va a aprender la medicina con el personaje al que conocen como Barbarroja, ¿no? Porque tenía barba roja, sencillamente, que es el personaje de Toshiro Mifune, es un médico rural, y entonces allí progresivamente va aprendiendo lo que es esa medicina eso es lo que directa. Eso es lo que os iba a comentar, Valentín. Me suena vagamente alguna de las películas que hemos citado, que en algún momento se le pone en labios de un personaje la frase muy recurrente, por otro lado, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, parece como que el cine sí que ha querido mostrar esa beta en la que el médico, sobre todo, tiene presente que está delante de una persona, que quizá ahora nosotros a veces lo echamos un poco de menos, ¿no? Parece que nos miran la radiografía, a veces no nos miran a la cara. Es lo que se llama ahora medicina antigua, ¿no? Claro. Me decía alguno de los profesores de la Facultad de Medicina de Pamplona, de Navarra, cuando estaba allí, que había ya un nuevo tipo de médico que ya no te miraba, pero que antiguamente era... me acuerdo que don Leonardo Ortiz de Landazuri decía que había un médico famoso en Suiza que era famoso por cómo quitaba los zapatos a sus enfermos, o sea, y que sabía descubrir cómo era una persona cómo iba a ser de médico, como cuando se le acercaba a tocarle, ¿no? Bueno, pues todo eso ya ha desaparecido, yo creo que Por eso yo creo que en el cine se insiste mucho en el médico rural, si os fijáis, es el médico rural el gran protagonista, y además luego ha tenido influencia en la vida real, que eso es una cosa que siempre me gusta destacar porque es preciosa. Yo siempre pienso en ese maletín Gladstone, que es el maletín que todos pensamos en maletín de médico, y es exactamente ese. Ese maletín yo creo que se sigue usando, me consta, yo lo veo todavía por ahí, y yo creo que es por las películas, porque es una cosa que es tan bonita, ese maletín con ese cierre de mariposa. Y si no le pedían a tu madre una cuchara y te la metían. Claro, eso es a los médicos como el revólver de los... Exacto. O sea, es que no puede venir un médico a atenderte sin hable y saca el... Pero será porque el primer ministro británico Gladstone llevaba también a lo mejor el maletín a lo mejor, porque es posible que lleve el nombre ese maletín, ese modelo de maletín es porque todo eso suele venir de ahí, Cardigan por el... Sí.
Iba a decir que también yo tengo un modelo de pequeño de las películas épicas mezcladas con algún médico, que mezclo varias películas, porque era... del mundo, sobre todo de Indochina y tal. Hay una que es Gary Cooper en La jungla en armas. Ah, bueno, estamos viendo ya. Sí, pero que ese médico que se ha ido al quinto pino y que salva vidas y que tal, es parte de esa épica de jóvenes, de cuando veíamos estas películas el sábado por la tarde. Bueno, cuando ponían esas películas. Exacto, directamente. Es que ahora ya no ponen esas películas. ¿No? No me digas, no me voy a enterar. Qué pena, ¿verdad? Pero lo que sí que parece es que cuando hacer más ciclos de esas películas. Cuando nos acercamos al siglo XX parece como que hay tres grandes líneas a seguir, ¿no? Una sería en las que se dedican, por decir de alguna forma, aventuras personales de médicos que buscan el remedio a un mal. Creo que hay una que yo no he visto dedicada a los médicos que estaban investigando sobre el mal de Chagas. Creo que se llama Camas de sangre, pero yo tengo que reconocer que no la he visto. Pero hay varias películas del médico Cajal mismo, ¿no? Cajal que va a Cuba, a la guerra de Cuba, como médico, pero ahí él investiga. Otra sería la línea de la medicina de guerra, dado que tenemos esos grandes conflictos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y luego los que quieras, tienes a los médicos medio de broma de MASH en Vietnam, y luego, Corea. Y luego es verdad, Corea, y luego la de los hospitales y sus problemas. Entonces, ¿por cuál queréis tirar? Antes de tirar ahí, voy a hacer una que nos hemos olvidado, la Guerra de Secesión, que tiene tres, no, pero vamos enseguida a esto, tiene tres, es que a veces los mejores momentos de medicina no están en películas sobre médicos. Estoy recordando que el inicio de Bailando con Lobos es buenísimo por cómo era la medicina y tiene que campaña, el hospital de sangre, y que van a cortar la pierna y le dicen, el tío casi se suicida por que no le corten la pierna, y el general le pide que por favor envíe a su médico para que por favor no me corte la pierna. La escena central de la conquista del oeste, de la parte de John Ford de la Guerra de Secesión, que se ve cómo es un hospital de campaña porque va buscando a su padre, ¿no? Bueno, no va buscando, pero se ve que llega el capitán, el personaje de James Stewart. Y la gran escena de Lo que el viento se llevó, los que van son Grant y Sherman por la noche yendo a ver el hospital de campaña. Pero se mezcla con lo que dice Josh Pepper, que va buscando a Linus Rowling, y entonces de repente este es el capitán Rowling que está muerto y tal. Eso después de la batalla de Shiloh. Y en Lo que el viento se llevó, el famoso plano Gruga de cuando ella llega al hospital de campaña de Atlanta y la cámara se va hacia el cielo y va reflejando la inmensidad de todos los de estos. Entonces era porque eran películas históricas y que se ve, yo creo que se ve muy bien de las primeras, porque son todas como habéis visto, del año 39 Lo que el viento se llevó, los años 60 las otras, y esto es que se ve el instrumental. Y antes, Prisionero del odio, que es un médico que atiende al asesino de Lincoln, ¿no? Sí, John Ford, eso sí que es impresionante. Y es un médico que le atiende. Sí, la película de John Ford y el asesino. Claro, sí. Y cuando le atiende, pues lo que estábamos diciendo antes, que adquiere de repente una culpa a los ojos de todos los demás, que oye, tú le has curado al asesino de Lincoln, colaboracionista o cómplice o que sea, a la cárcel, y el odio de todos los guardias y de todos los presos, tremendo. El médico que trata a Lincoln, que en la última película también sale. En la de esta que llevan a la horca. Que además tiene aquella frase tan famosa, ¿no? Los médicos de estos con frases famosas. Ahora pertenece a la eternidad, ¿no? Cuando muere. La película Lincoln. Sí. Que también aparece los que ayudaron en la película de esta que es juzgada después. Sí. Bueno, vamos la de Mary Surratt. Bueno, y la diligencia, ya por buscar estereotipos de médico que aparecen. Médico borracho. Médico borracho. Que sea un estereotipo fuerte. Es el propio por mencionar además una película que ha creado ese estereotipo del médico ahí en Pero el lleva Doc Holliday, el Glaston. Doc Holliday, que a veces borracho, pero también enfermo y que era un dentista. Hombre, que era un claro, dentista, ¿no? Sí. Thomas Mitchell, que es el que hace el papel, que es el papá también de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, competía ese año contra sí mismo por Oscar al mejor actor secundario. La diligencia lleva el Glaston ese, y además qué manera, cuando tiene que dar a luz el niño, ¿no? de la mujer del capitán, lo que hace es mucho café, ¿no? Para ponerse a tono, para poder. Esa es una frase muy del western. Café, ahí lavándose las manos en una. Cuidado, que en aquella época no se lavaban tanto las manos, no. que eso es un gesto que se introduce tarde en el mundo hospitalario.
hospitalarios y que contribuye a la supervivencia en los hospitales mucho más que las vacunas, el hecho de que se laven las manos. La sepsis, eso no fue nada fácil introducirlo. Eso se introduce en la película del médico que hemos mencionado antes, por ejemplo, se dan cuenta, no conocen remedio para la peste, pero se dan cuenta de que aireando aquello y teniendo aquello lo más limpio posible, parece como que se mejora un poco la cosa. Práctica, de simple experiencia. Y volvemos al siglo XX, ¿no? No, hay una antes. Por acabar, me gustaría mencionar dos. Una todavía en el mundo del oeste, que no es una película, es una serie, Deadwood, que nos muestra lo que era el médico del pueblo, tanto magnífico, como autoridad local, porque el médico era una de las autoridades locales a tener en cuenta, pero además cómo trataba pues, las dolencias de todo el mundo, incluso alguna epidemia que surge en la zona, pero que también cómo trataba a las prostitutas de los burdeles, los salones locales, o sea que es que la actividad diaria, ¿no? de ese médico. Ayudar a parir a la yegua, o sea... Claro, hace de todo, es el médico, el hombre para todo lo que tenga que ver. Pero se va convirtiendo en un personaje ya de referencia para todos, no solamente para el rico que sí puede solicitar la asistencia de un médico, el pobre no va a haber un médico en su vida, ya se va instalando en la sociedad. Los villanos de la película, que intentan hacerse con el control en la zona, saben que pueden manejar los hilos de lo que de quien les dé la gana, incluido el alcalde, el juez, no sé cuántos, pero al médico vamos a tratarlo con un poquito de respeto por si me toca a mí, que me tenga que tocar. Sí, porque además es una de las escenas que más aparecen en las películas de ese tipo, que es la extracción de bala. Claro. Eso ha salido, ¿cuántas veces ha salido eso? Y en esa serie, además, el malo protagonista malo, que tiene algún tipo de dolencia tipo sífilis, porque sale sufriendo siempre, pues el tipo, claro, quiere tener al médico a bien porque está sufriendo una barbaridad. Porque las enfermedades infecciosas, siempre pensamos en las balas en el oeste, pero las enfermedades infecciosas en el oeste deberían de ser aunque siempre se le llama matasanos. Sí. El matasanos. Y solo quería mencionar ya, justo en época victoriana, porque para ver el contraste, ¿no? Con el oeste, volvemos otra vez allá a Inglaterra, a Londres, el hombre elefante, ¿no? Es verdad, sí. De David Lynch, sí, efectivamente. Que ahí se ve pues el médico interpretado por Anthony Hopkins, cómo se encuentra ante ese caso de circo, terriblemente, ¿no? Hoy en día, ¿cómo contemplamos eso y cómo se contemplaba en el siglo XIX la persona con ese síndrome de Proteus, el hombre con una cara absolutamente deformada desde que nació? En blanco y negro. Impresionante. Sí, fantástica. En esa misma época, lo que pasa es que, si no recuerdo mal, está ambientada en los Estados Unidos, es la serie esta reciente de Nick, que también el escenario es un hospital. Lo que pasa es que yo creo que va más en la línea de estos relatos borgianos de los ladrones de cadáveres y un mundo y un submundo, que también aparece en alguna de las de Jack el Destripador, esta gente que se dedicaba a proveer a las universidades de medicina de cadáveres porque legalmente no podían, pero sí nos refleja el ambiente académico de los médicos, que es otra vertiente también, ¿no? Muy interesante. Con sus discusiones. Y que luego va a dar lugar a determinadas películas que además se va a plantear la disquisición del médico entre... ¿Sigo una carrera más científica, es decir, investigo, me dedico a la investigación, o soy un médico de atención, ¿no? Sí, hay varios biopics sobre eso. Al paciente, que ya últimamente ya no somos ni pacientes, somos usuarios, que ese es del sistema, ¿no? Una cuestión importante la también. Primera Guerra Mundial también trae el tema de las enfermedades psiquiátricas. Claro, efectivamente, el síndrome de guerra. El síndrome de guerra, que es la primera vez que se trabaja. Ya van apareciendo otro tipo de médicos, los psiquiatras. Claro, ahí están las de que Freud, nos llevaría cine sobre psiquiatras, madre mía. mía. Desde Recuerda de Hitchcock hasta Alguien voló sobre el nido del cuco. Sí, o Un método peligroso, por decir una reciente que además analiza la relación entre Freud y Jung, ¿no? Entre Freud y Jung, sí. Ahí está una serie en terapia. No hay una película Un método peligroso. Yo he pensado en la terapia peligrosa. No es de Ford, pero existe una de Freud, sí. Hay una de Freud. Sí, de Freud, sí. No, pero si nos vamos por ahí, nos vamos a otro mundo. Pero si nos tiramos por ahí, nos vamos realmente a un mundo sería interesante hablar sobre la psiquiatría y las enfermedades mentales en el cine. Eso se puede llevar a otro día, las enfermedades mentales. Es el padre de la psiquiatría y lo dejamos ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, sí es cierto que en esa película, excelente película, creo yo, Regeneration, sobre esos dos poetas y soldados, Siegfried Sassoon y Wilfrid Owen, ahí sí que hay un retrato de lo que era una enfermedad nueva, la neurosis de guerra, que había existido toda la vida, pero ahora ya se le pone nombre.
Ahí se hizo famoso el actor que ahora hace la serie Elementary, el Sherlock Holmes. Sí. Bueno, en torno a la Primera Guerra Mundial, Doctor Zivago, ¿no? Claro. Sí. Por el tema de la Revolución Soviética, aunque no se le ve actuar mucho como un médico. No, te iba a decir, sí, Doctor Zivago muy de nombre, sí que lleva el maletín. Pero si me dicen que es Doctor Zivago y resulta que es doctor en biología, en otra cosa, en matemáticas, pues me lo creo, porque la verdad es que no hace mucha práctica de la Hay profesión. un momento que se pone enferma la protagonista, Julie Christie, y yo creo que no va él, va otro médico. Se ve que no era muy bueno. Cuando está con No es el Rotesteyer, o sea, tema de la- no cuando está de la con él, película. sino cuando está con Rotesteyer. Yo no sé si es él, que yo creo que viene otro médico. Viene otro. Bueno, pues... Y de la época de la Revolución, también relativamente reciente, la serie basada en una obra de Bulgakov, Diario de un Sí. joven médico. Oh, eso está... Con el Harry Potter, que nunca me acuerdo cómo se llama el muchacho. en cuestión. Radcliffe. Eso, Radcliffe, sí, Daniel sí. Radcliffe. Ahí sí que pero aparece de una manera muy deprimente, o sea, como era la vida de un médico en la época de la Revolución Rusa. Mucho libro, pero medios poquitos y liquidar al personal, pero cuanto antes. Luego tenemos la atención de enfermeras, ¿no? Y empieza a aparecer de forma sistemática, sobre todo en el cine bélico, en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las enfermeras. Bueno, en la las primera enfermeras. tenemos Adiós a las armas. las armas, Sí, ¿no? las dos Las versiones. adaptaciones que hay de la obra de Hemingway, ¿no? Pero después la película que se hizo también en el 97, creo que es. Sobre Hemingway. Sobre el propio Hemingway Sí. cuando es joven y va allí al frente italiano y tal, y entonces conoce a la enfermera que interpreta a Sandra Bullock. Sí, ¿no? sí, Y bueno, pues más así entretenidillo. Buenísimas me parecen las para retratar un escenario de ya esta segunda de Hospital de Sangre. Una vez más hemos recurrido a esta serie ya varias veces, Hijos del Tercer Reich. Buenísimo. Y ese ya No, fue no, Todas es las que urgencias, todos los problemas. Y el que, lo que tú decías antes, oye, que vienen los rusos, ¿qué hacemos con los enfermos? Sí, ¿Nos quedamos? ¿No sí, nos sí, quedamos? ¿Curamos? ¿Dejamos de curar? De hecho, el personaje de la enfermera, de los 5 que son los hijos del Tercer Reich, es de los mejorcitos de Sí, la sí, película. Es buenísima, ¿eh? Cómo ella va asimilando todo eso, que quiere ayudar, y lo que es un hospital de campaña, lo que es Una persona quedarse que llega tras- su primer día y dice, ven para acá que vamos a cortar un par de sí, piernas. sí, sí. Y no hay nada que negociar. Y lo que tú decías, cuando van viendo los rusos y todo el mundo va yéndose y se va todo el mundo, oye, que yo me quedo con mis pacientes. O sea, es que si no... Hay películas también de la Primera Guerra Mundial sobre esta enfermera belga, quiero recordar, Edith Cavil. efectivamente, que atendió a Atendió a alemanes siendo belga y a ingleses. Y la ejecutaron. Y al final la ejecutan a los alemanes para atender a los otros, ¿no? Sí. Y entonces se convierte en una especie de mártir. De hecho, las películas se llaman Enfermera y Mártir, ¿no? Es la traducción, ¿no? Tiene una estatua maravillosa. Me acerqué en Norwich, ella era de ahí, Norwich, ¿no? En el condado de Norfolk. Al lado de la catedral, una estatua inmensa que digo, esto será Nelson, porque era allí. Y no, era Edith Cavil, Cavil escrito. Que es una enfermera, pero que en Inglaterra tienen verdadera pasión. Sí. Aquí deberíamos hacer un homenaje también, porque en la Facultad de Enfermería, con la Primera Guerra Mundial, cada día que estamos celebrando estos años, porque fue una heroína, ¿eh? Además, la mataron por ayudar a... Pero ahí aparece el médico en situación no solamente de urgencia, sino de extrema urgencia y con dilemas éticos también que tiene que solventar. Claro, yo compararía esta película, por ejemplo, con el caso de la de Audrey Hepburn, la de Historia de una monja, que esa es ya de la Segunda Guerra Mundial, o justo antes de la Segunda Guerra Mundial, en el Congo belga y luego la Segunda Guerra Mundial, cuando está allí atendiendo al enemigo o se ve obligada a eso y entonces ya toma esa decisión de decir, bueno, ¿qué hago exactamente? ¿No? O sea, ¿sigo siendo una monja enfermera o soy enfermera. O no? Sí. Y al final acaba dejando la profesión por decir, yo no voy a atender al enemigo, ¿no? O sea, toma ese carácter más partidista, ¿no? De la actuación. Pero es francamente, es un dilema interesante ese. Esos dilemas, hombre, la eutanasia, ¿no? El obviamente, dilema de la eutanasia sí, del que vuelve de la Dalton guerra Trumbo, y tiene todo... Dalton Trumbo era uno del grupo de los 7, ¿no? De Hollywood. Si os dais cuenta, esos dilemas... Y es el director de la película. Claro, que de los 10, pero... de los 10, efectivamente. Ese dilema que ahí se puede plantear a escala individual, luego en realidad también lo podemos extender a las películas que vamos a ir
enumerando, porque ya prácticamente estamos agotando el tiempo, que reflejan los dilemas del sistema. Cuando estábamos viniendo aquí mencionabais una que los pone sobre el tapete y que además permite ver circunstancias nacionales diferentes. Hablabais de John Q, por ejemplo, los problemas que tiene la medicina norteamericana, que no es una sanidad universal, sino que ahí pagas tu seguro, no pagas tu seguro y todo lo que hay detrás y lo que supone para un médico de un hospital norteamericano decir, yo no te puedo operar porque no has pagado el seguro. O ¿qué quieres que te la diga? película El Doctor, que es médico-paciente, o sea, un tío que se solía reír cuando estaba operando y tal, pasa a ser paciente de un cáncer y entonces a ver qué pasa, ¿no? Que yo soy eso es un tema muy interesante que a lo largo de la historia se puede... Y como decía Juan Ramón, el paciente inglés que le hemos saltado, ahí se ve muy bien, que por cierto creo que es el personaje de Juliette Binoche es una de las mejores enfermeras del cine, cómo se puede atender a un quemado. Y ahí sí que está muy bien hecho, cómo eran las vendas, cómo era tal, porque el tío está quemado, vamos, que no. Y ahí hay muchos cuidados. Es que es difícil mostrarlos en el cine. Ahí sí le muestra, porque es una enfermera que para uno, están todo el día con él, y entonces lo va mostrando cómo lo va... Además, curioso que fue nominada y ganó como mejor actriz secundaria, y tú coges el minutaje y está más tiempo en pantalla que la principal. Mucho más. Que fue nominada para principal. Y en mi opinión mucho más guapa, pero en gustos no hay nada escrito. Perdona que... pero hay mucho escrito, pero no mucho escrito, sí. O médicos como Pat Adams, pues no, que si la... cómo curar alternativamente también con la felicidad. O Despertares. Despertares es precioso. Despertares, ahí se plantea, fíjate qué problema se le plantea al médico. Es decir, yo lo he rescatado de esa encefalitis, ¿para qué? Para que disfrute 10, 12 días y luego vuelva. ¿Qué hago? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Rayman también, parecido. Efectivamente. Hay una peli, Mi vida es mía, la de... ¿cómo se llama este actor? ¿Keaton? No es Michael Keaton. No. Bueno, Mi vida es mía, de Richard No, Dreyfuss. Richard Dreyfuss, que también se plantea otra vez todo el problema de la eutanasia. Sí, Mi vida es mía. Y hay una rarísima que se llama Despertar, que es el tío va sintiendo todo, pero los de fuera piensan que está... es verdad. Que eso también es otro tema interesante. Está totalmente en coma para los demás, digamos, pero él siente el dolor, siente lo que le escuchan, que es lo que habitualmente siempre aparece mucho en las películas. Háblale, que eso ¿no? Hable con ella, ¿no? Un tema clásico. Anestesia, ¿no? No está en coma, sino que la anestesia... No está en coma, es la anestesia. Está en coma, es un tema clásico, el enterramiento en vida de Poe, pero actualizado. Sí, pero que como... existe además como patología, no sabes la cantidad de veces que lo escuchas, ¿no? Usted háblele, que seguro que le escucha y tal, ¿no? Y entonces claro, fíjate cómo se nos vaya a medida de que nos vamos acercando al momento actual, o sea, la cosa se va diversificando en tratamientos, problemas, tal y cual. Porque el conocimiento se ha ampliado muchísimo. Yo si me permitís cerrar y... sobre todo porque podríamos seguir, pero en algún momento habrá que cerrar, ¿no? Menciona simplemente Psycho, la que estaba diciendo antes. Lo menciono yo, lo mencionas tú. De Michael Moore. Psycho. El documental sobre la sanidad americana. La voz solamente es de la experiencia. Un gran documental, Yo quería cerrar con una peli que refleja un aspecto de los médicos muy peculiar, que son las rencillas entre ellos cuando están ya en alto nivel de investigación. Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre de la película, pero seguro que los telespectadores sí. Recordaréis, a lo mejor me ayudáis vosotros, la película que refleja el proceso de investigación del SIDA, en el que aparece Matthew Modine como miembro del equipo norteamericano, la pelea que tiene con el equipo francés de Gallo cómo hay un millonario que tiene SIDA, que es Richard Gere, que está pidiendo por favor que se investigue. Esa película es de las películas que mejor reflejan lo que es un proceso de investigación, a mi juicio. Lo que pasa es que como además es en el ámbito médico, no sé si recordáis que empieza con Matthew Modine en África, viendo ahí una epidemia, me parece recordar que de ébola, y a partir empieza, oye, esto de los retrovirus. A mí me parece una película quizá lenta, pero muy apasionante, y refleja cómo jugaron sucio. No voy a decir cuál de los dos equipos, por si acaso uno de los telespectadores no lo han visto, pero un aspecto más de lo que es luchar por el prestigio, en este caso académico y científico internacional. La caja negra de la investigación, ¿no? Que se le suele llamar. Bueno, pues nos hemos dejado miles en el tintero. Nos hemos dejado miles. El doctor Arrowsmith, por ejemplo, también. Bueno, playas de China. Yo creo que si me llegan a decir antes de hacer este programa que teníamos que cortar dejándonos en el tintero, no me lo creo, te lo juro. Una sobreabundancia de películas. Pero bueno, y de temas en las vamos a hacer un brindis a uno de los doctores más famosos del cine, al doctor Dolittle. Exacto.
Les esperamos para el próximo programa, o Doc Hollywood, les esperamos para el próximo programa, esperamos que no haya sido excesivamente aburrido y que hayan podido sacar algo de provecho y que ahora las películas que tengan que ver con la medicina pues las saboreen un poquito más. Muchas gracias por su atención.